Si quieres optimizar el uso de tus PDFs, notas, enlaces web y mucho más, así como aprender más rápido y organizar mucho mejor la información, lo que te traigo hoy te va a encantar. Ni más ni menos que Google Notebook LM, un asistente IA especializado y muy eficaz, potenciado por la increíble Gemini 1.5 Pro. Esta IA no solo analiza la información, sino que la entiende en profundidad basándose de manera rigurosa a los documentos que le indicas y sobre todo, muy importante, no se va a inventar absolutamente nada. Y por si fuera poco, Notebook LM es completamente gratis, solo necesitas tu cuenta de Google. Sin más dilación, empezamos. Muy bien, lo primero de todo es ir a la web oficial de Notebook LM, os dejaré el enlace en la descripción y una vez dentro os pone aquí un pequeño resumen de lo que podéis hacer a grandes rasgos porque se pueden hacer más cosas de lo que vemos aquí, pero sí que es interesante para ir conociendo un poquito el programa, cómo funciona. Necesitaréis una cuenta Google, yo ya estoy aquí logueado con la mía y una vez estáis logueados simplemente le dais aquí donde dice crear cuaderno y aquí se os abre esta ventana que os dice las fuentes permiten que Notebook LM base sus respuestas en la información que más te interesa. Y aquí tenemos ejemplos de lo que esta increíble herramienta puede hacer. Planes de marketing, lecturas de curso, notas de investigación, transcripciones de reuniones, documentos de ventas, etc. Entonces, en esta parte de aquí central es donde vamos a arrastrar la información que queremos trabajar con ella. Simplemente con arrastrarlo y soltarlo ya nos lo va a cargar. Como tipos de archivos admitidos tenemos PDF, un .txt, Markdown y audio. Por ejemplo, un MP3. También permite enlazar documentos de Google Drive, enlaces de sitios web, que en el ejemplo de este vídeo lo voy a hacer con un vídeo de este canal en concreto, que es el último que subí antes que este, y también podríamos pegarle un texto y a partir de aquí empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Tenemos todas estas opciones, que son muchas, y el único requisito que tiene, ya que esto, como os decía antes, es totalmente gratuito, es que tenemos un límite de fuentes, concretamente de 50. Es decir, las fuentes de donde sacamos la información, pero he de decir que yo llevo un tiempo trabajando con esto y nunca llego al límite de las 50, ¿vale? Bien, vamos con el ejemplo. En mi caso voy a poner YouTube, pero ya digo que vosotros podríais poner cualquier cosa de las que tenéis aquí, ¿vale? Si queréis estudiar, por ejemplo, un PDF, si queréis analizar un sitio, una página web en concreto, lo que queráis os puede servir, o un audio también. Entonces yo voy a darle aquí donde dice YouTube y le voy a copiar el enlace. En este caso voy a coger la URL de este vídeo de aquí que habla en concreto de un método efectivo de cómo crear presentaciones con la herramienta potenciada por inteligencia artificial llamada Gamma AI, ¿vale? Entonces yo ya tengo el enlace copiado y lo voy a pegar aquí directamente. Bien, lo que va a hacer el programa ahora cuando le dé a insertar es importar la transcripción del texto de este vídeo, de tal manera que tendremos todas las palabras que se han dicho en ese vídeo resumidas en un documento. ¿Vale? Le damos a insertar. Y bien, como podéis ver, ya se me ha abierto el documento, lo tengo aquí en la parte de la izquierda. Esta es la interfaz donde podremos ir modificando y analizando los documentos, así como muchas otras cosas más súper interesantes que vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero de todo destacable es que, bueno, la interfaz esta es muy práctica, muy visual y muy intuitiva, así que no os costará nada aprender. La curva de aprendizaje de este programa, digamos que es muy baja, así que vais a aprender rápido. Entonces, de entrada, lo que me dice aquí es un pequeño resumen que me está indicando que el canal de YouTube EnigmaDev presenta un tutorial exhaustivo sobre cómo crear presentaciones profesionales utilizando inteligencia artificial, destacando el uso de ChatGPT. Aquí es donde empieza a mostrar el método que utilizo en el vídeo en concreto, ¿vale? Esto si ponéis vosotros un documento de estudio, pues os va a hacer un resumen también con los puntos, digamos, más importantes, ¿no? Bien, aquí lo primero de todo que podríamos hacer es guardar como nota este bloque de aquí. ¿Por qué? Porque es un resumen y nos va a ir bien tenerla. Entonces, le voy a dar aquí y aquí a la derecha ya se me ha guardado. Si yo lo abro esto, le puedo cambiar el nombre, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? De momento no voy a cambiar nada. Aquí tengo un buen resumen de lo que hay en el vídeo y le voy a dejar el título como está. Luego veremos más adelante cómo podemos esto darle un uso, ¿vale? De entrada deciros que este bloque de aquí yo lo podría generar como una fuente. Si yo le doy aquí, fijaros, se me ha añadido en la parte de la izquierda. Esto quiere decir que, como os decía antes, Notebook al final trabaja con los documentos que nosotros le ponemos. No busca nada en Internet, no se inventa cosas como hace ChatGPT, así que la fiabilidad es súper alta, prácticamente es
infalible en el sentido de que no se va a inventar información. Todo lo que haya en las fuentes que tengamos aquí en la parte de la izquierda es de donde se va a alimentar y donde va a generar todos los documentos que vayamos sacando, ¿vale? Este es uno de los puntos más importantes de esta herramienta porque sabemos con certeza que se va a ceñir a los documentos que le hemos puesto. Bien, dicho esto, vamos a ver qué otras funciones podemos hacer. Voy a minimizar aquí arriba y voy a dejar esta opción de aquí. Bien, podríamos añadir otra fuente simplemente clicando aquí y de nuevo nos saldría la ventana del inicio. Pero hay otra manera que es más rápida e incluso más efectiva, que es poner aquí descubrir. Si hacéis clic encima, os va a salir este recuadro donde podéis poner qué queréis que busque la IA para luego agregarlo en esta parte de aquí como fuente, ¿vale? Entonces vamos a decirle que, por ejemplo, esto, busca las maneras de generar diapositivas con Gamma AI, ¿vale? Entonces le vamos a dar a enviar y lo que va a hacer es buscar todas las fuentes en internet donde se hable de cómo generar presentaciones con la herramienta de Gamma. Entonces, como podéis ver, me han salido una serie de enlaces, pero no me los importa directamente, sino que hace algo súper útil, que nos da opción de seleccionar qué fuente queremos importar a nuestro proyecto, es decir, añadir fuentes a las fuentes que ya tenemos existentes, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic encima, ¿vale? Me sale este vídeo de una chica que nos explica, pues, cómo utilizar la herramienta de Gamma, ¿vale? Entonces, si a mí esta opción o cualquiera de las otras que hay aquí, por ejemplo, esta ya es una web, ¿vale? Directamente es la web de Gamma, es la oficial, tendríamos que filtrar qué enlaces queremos que nos añada como fuentes, ¿vale? Yo voy a quitar todos los vídeos de YouTube, voy a dejar simplemente los documentos y los voy a agregar con importar, ¿vale? Como veis, pone 5 fuentes seleccionadas. Lo que os decía antes, tenéis hasta 50, con lo cual tenemos de sobras. Podemos dar aquí un me gusta e importar. Y bien, como podéis ver, aquí se nos han añadido todas las fuentes que hemos seleccionado, más la fuente original que tenía del vídeo del canal. ¿Todo esto por qué lo hago? Bien, porque aquí tenemos el chat con la IA que le podemos decir algo así como: analiza todos los documentos y dame las instrucciones necesarias para crear una presentación con Gamma de manera precisa. Entonces, si yo le doy aquí a ejecutar, fijaros, ahora va a coger todas las fuentes que le he añadido, más las que ya tenía, y va a hacer un nuevo documento con toda esta información, creando lo que le hemos pedido, que no es otra cosa que instrucciones necesarias para crear una presentación con Gamma de manera precisa, ¿vale? Como podéis ver, increíble, aquí ya me está poniendo los pasos: preparación del contenido con IA, segundo paso, creación de la presentación con Gamma, y bueno, todos los pasos, ¿no? Esto sería cuestión de irlo mirando y demás, ¿vale? Entonces, cosas interesantes. Primero de todo, esto lo podría agregar de nuevo como otra nota, que de hecho lo voy a hacer, y aquí tengo las dos. Pensad que cuando cerréis el proyecto, todo el chat este se va a limpiar, entonces es importante que lo paséis aquí en la parte de las notas, ¿vale? Luego, si os fijáis, aquí hay una serie de números que si hacéis clic encima de uno, os lleva exactamente de dónde ha sacado la información que os ha puesto en cada bloque, ¿no? Y esto me parece algo súper útil porque no tienes que ir directamente a la fuente, buscar exactamente en el bloque donde se encuentra y todo. No, ya sabemos de dónde la ha sacado. Si yo, por ejemplo, hago clic aquí, me lleva a otra diferente y así con todos los números que nos aparecen. Aquí te ahorras mucho tiempo y la verdad que está súper bien, ¿no? La verdad que esta función me parece muy top también. Entonces vamos aquí a minimizar de nuevo para tenerlo todo a la vista. De esta parte ya hemos hablado, que como habéis visto, muy interesante. Y ahora vamos a ir a la otra, que aún lo es más, como podréis ver a continuación. Aquí tenéis opción de varias cosas. Primero, puedo decirle que me cree una guía de estudio sobre el documento que tenemos generado ahora mismo. Si yo le doy aquí, fijaros, generando basada en 6 fuentes, ¿vale? En estas 6 de aquí, nos está creando la nota y ahí la tenemos creada. Si yo le doy, fijaros, me ha hecho un resumen, porque aquí al final eran las instrucciones que le hemos pedido, pero no era un resumen como tal. Aquí nos ha generado un resumen que es una guía de estudio. Es decir, ya no solo que nos ha sacado todo lo de las fuentes, sino que nos ha hecho punto por punto resumen del material de origen, cuestionario de preguntas cortas. Aquí tenemos una serie de preguntas a modo de estudio. ¿Qué rol juega ChatGPT? ¿Qué se entiende por tarjetas flexibles? Fijaros esto, la utilidad que tiene
si, por ejemplo, tenéis que estudiar un texto muy largo, que lo tenéis ya digital, ya no se usan tantos libros, ¿no? Hoy en día. En el mundo de la enseñanza quizá se tira ahora mucho más de ordenadores y formatos digitales, como es natural. Y nada, simplemente pasáis el PDF, el documento que queráis, y aquí lo tenéis todo resumido. Esto es súper útil también y os ahorra mucho tiempo. Y sobre todo lo que os decía, que el documento os lo va a generar de lo que le hayáis pasado. Es muy eficiente en eso. No se va a inventar nada. No tendrás la duda de decir, a ver si esto se lo está inventando. No, siempre lo va a sacar de esto de aquí. Eso sí, tenéis que estar seguros, por eso he cogido yo, sobre todo fuentes oficiales, de que la información que tenéis aquí es de fiar. Ese sería el punto más crítico para que luego todo el proceso salga de manera natural. Dicho esto, vamos a ponerle aquí un me gusta, ya que lo ha hecho muy bien. Vamos a cerrarlo aquí, minimizamos y veremos otra de las prestaciones. Aquí podríamos añadir una nota manualmente, no solo guardarla desde aquí, sino crearla de cero. Y aquí tenemos algo muy similar a la guía de estudio, que es un documento de resumen. Si yo le doy, se me va a generar, también basado en 6 fuentes, un documento más estilo resumen, que no tanto guía para estudiar, ¿no? Porque en la guía, si os habéis fijado, había muchas preguntas y respuestas. Aquí simplemente nos va a resumir todo lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿vale? Si le damos aquí, Gamma app, la herramienta de guía para presentaciones y contenido visual, nos ha hecho un resumen magnífico con la cronología de los datos que le hemos pasado, el resumen ejecutivo, características principales, bueno, súper bien. Bien, esta sería otra de las funciones y aquí tenemos un generador de facts o preguntas frecuentes que si le damos encima, que esto ya para mí es rizar el rizo, porque aquí nos crea unas preguntas típicas que podemos tener que también pueden ser muy útiles. Por ejemplo, ¿qué es Gamma app y cómo se diferencia de las herramientas de presentación tradicionales? Y aquí nos pondría exactamente la respuesta, ¿vale? Y así tendríamos también un listado. De nuevo le podríamos cambiar el nombre y ponerlo como, por ejemplo, facts o preguntas frecuentes, ¿vale? Y esto incluso lo podríamos convertir en fuente, ya que es interesante, son preguntas típicas que a veces pueden resolver dudas y va bien, ¿no? Entonces le daríamos aquí y de nuevo se nos pasaría para la parte de la izquierda. Bien, dicho esto, vamos con la última, que es cronología. Aquí si le doy encima, ahora analiza 7 fuentes, porque son las 7 que tenemos, y nos va a ordenar, como podéis ver, cronológicamente todos los eventos o acciones que han ido sucediendo relacionado con la aplicación de Gamma, ¿vale? Fundación, desarrollo, integración, bueno, esto para más Inri nos hace un análisis profundo, cronológico, súper útil, que nos viene genial. Como habéis visto, todo esto es absolutamente maravilloso, le podéis sacar mucho partido, pensar en qué lo podríais utilizar, pero os puede servir para crear contenido, para estudiar, para enseñar incluso, porque os puede hacer los esquemas que luego podéis explicar, para análisis de documentos, PDFs, páginas web, como habéis visto, y en este caso un vídeo de YouTube. Y por último, también podéis generar un audio estilo podcast, que ahora veréis a lo que me refiero. Esto es absolutamente increíble. Yo cuando vi esto por primera vez, la verdad es que aluciné bastante, porque no es que solo te pase esto a audio, no, es que ya veréis lo que hace. Si yo le doy a generar, me dice generando conversación basada en 7 fuentes. Es decir, te va a crear una conversación entre 2 personas que van a analizar cada punto de estos como si fuera un podcast, justamente, con el objetivo de que sea más fluido, más cómodo de escuchar, y de esta manera puedes estudiar un texto que puede ser pues más denso o más pesado, con una conversación agradable entre 2 personas, que al final pienso que se puede aprender mucho mejor así, ¿no? Te puedes ir a correr, te pones los auriculares con el audio este que nos está generando, eso sí, tarda un poquito, porque claro, esto tiene una cierta complejidad, y listo, y vas escuchando todo, aprendiendo o estudiando lo que tú quieras o simplemente escuchando algo que os apetezca. No tiene por qué ser algo de estudio, ¿no? Y bien, como podéis ver, nos ha creado ni más ni menos que 6 minutos 33 de audio. Os voy a poner un trozo para que veáis a lo que me refería. Fijaros. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un montón de fuentes sobre Gamma App. Sí, tenemos de todo. FAQs, reseñas, comentarios de usuarios, hasta un tutorial práctico. Exacto. Bueno, increíble lo que puede hacer la IA, la verdad.
Como habéis visto, nos ha pasado todo a un formato de podcast y la verdad que alucinante. Esto os lo descargáis aquí y lo podéis abrir ya con vuestro reproductor sin ningún problema, fijaros. Y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a... Según vimos en un tutorial, a veces Es empieza que a mí fuera de lo gama, que me ¿verdad? Sí, sorprende más eso me es llamó que la atención. A menudo se usa chat... parece un programa de radio. Es decir, es increíble. Es como si estuvieras puesto la radio y estuvieras escuchando algo que han hecho de tu documento, ¿no? En fin, sin palabras. La IA avanza súper rápido y bueno, la verdad que nos trae herramientas como esta súper interesantes. Y por último ya deciros algo que no quería que se me olvidara, que es que también podéis darle desde aquí para hacer el resumen de audio y también podéis crear un mapa conceptual con todas las palabras clave o conceptos que tiene este documento. Fijaros, si yo le doy aquí, me está generando lo que le llama un mapa mental. Le doy encima y como podéis ver me ha creado un esquema con los puntos más importantes del documento que hemos creado. Si vamos abriendo incluso se va extendiendo y nos va dando más información. O sea que esto también súper bien, sobre todo a la hora de resumir todo en conceptos. Esto también lo podríamos descargar y cerraríamos aquí y listo. Y bueno, esto ha sido todo en este tutorial. Espero que os haya sido súper útil. Yo considero que esta es una de esas herramientas que tienes que tener sí o sí en favorito. O sea, yo he visto muchas de IA, pero bueno, hay algunas que son mejores que otras, pero es que esta prácticamente te sirve para cualquier contexto, ¿no? Entonces, la verdad que vale mucho la pena. Os recomiendo que la probéis. Cualquier duda, sugerencia o si le veis alguna función que quizá no se me haya ocurrido a mí, pues me lo podéis dejar en los comentarios y yo encantado de responderos. Y nada, si este tutorial os ha servido, os ha sido práctico y didáctico, os animo a que me dejéis un like y que os suscribáis para no perderos contenido. Y por cierto, si queréis ver el vídeo del que estábamos hablando, toda la presentación, os dejaré el link en la descripción, ya que tampoco tiene desperdicio. Para crear presentaciones tanto en un contexto laboral como de estudiante o para ti mismo por si estás haciendo algún estudio de algo, está genial. Así que nada, sin más, me despido. Soy Enigma y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.